Hola alumnos, bienvenidos a este video ¿Cuáles son las partes de una investigación científica? En esta oportunidad esbozaremos algunos conceptos sobre las partes principales de la investigación científica. No agotaremos el tema. Eso será materia de otros videos que se presentarán en los próximos módulos semanales. ¿Cuál es la bibliografía específica que utilizaremos para explicar los conceptos en esta oportunidad? Recurriremos a dos obras bibliográficas. Aprender a investigar, nociones básicas para la investigación social, de Ezequiel Anderegg, y Metodología de la investigación, de Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio. Todos los conceptos que a partir de ahora esbozaremos tienen su origen en alguna de estas obras. Antes que empecemos a hablar de las partes de la investigación, no podemos dejar de hablar de la generalidad de la cuestión. ¿Cómo podemos entender la investigación? ¿Cuál es una analogía válida? ¿Con qué podemos compararlos? Habíamos visto en un video anterior que la investigación es ante todo un proceso que tiene partes que están interconectadas, partes que tienen una congruencia lógica interna y que no pueden faltar en ningún sentido si al menos queremos denominarla proceso de investigación científica. Lo determinante de este proceso es que tiende a adquirir nuevos conocimientos científicos. Podemos compararla con un rompecabezas. Un rompecabezas donde cada parte va a cumplir un rol determinado dentro de un esquema general. La labor del investigador será precisamente ordenar cada una de las partes de la manera más meticulosamente posible para que el resultado sea adecuado al método científico. Es decir, para llegar a esto, donde todo esté interconectado, nada esté fuera de lugar. Es una tarea que demanda mucho tiempo, demasiado, quién sabe, hasta podríamos decir que lleva hasta más tiempo que la propia investigación. ¿Cuáles son sus partes principales? ¿Cuáles son los momentos de este proceso? Más que partes, prefiero hablar de momentos, de hitos. En primer lugar, siempre tenemos que partir de la idea de investigación, que es la que le da el puntapié inicial a la investigación. Sin idea no existe investigación. El segundo es el proyecto de investigación que se da entre la idea de investigación y el proyecto de investigación. Todos los conceptos centrales de la investigación científica, al menos como se estudian, la mayoría, están ubicados en este lapso de tiempo. En tercer lugar, se encuentra la investigación propiamente dicha. El proyecto determina la posibilidad de una investigación, a punto tal que sin proyecto de investigación no hay verdadera investigación científica. Una vez que concluye la investigación, recién se presenta el informe de investigación, que sería el fin del proceso. En rigor, este proceso es un círculo, puesto que el mismo informe de investigación puede servir de idea de investigación para otro proceso de investigación. Entonces, en este momento analizaremos dos momentos nada más, concretamente las partes, los conceptos que se suceden dentro de este lapso, desde la idea, cuando nace la investigación, que puede surgir de cualquier objeto de la realidad, y el proyecto, que debe ser entendido como un mapa de ruta. Yo quiero llegar a un lugar, que en este caso sería adquirir nuevos conocimientos científicos. Para hacerlo, debo seguir un proyecto, un mapa, una dirección, una guía. Eso es el proyecto de investigación. La idea implica absoluta libertad. Yo puedo obtener idea de cualquier lugar, puedo entender una idea de investigación de cualquier manera. En ese aspecto las ideas se caracterizan por ser absolutamente libres. Ahora, el proceso de investigación es totalmente distinto. Existe una secuencia rigurosa donde cada etapa debe darse con necesariedad lógica. En caso de que falte, el proceso se ve trunco y por consiguiente no se llega al fin querido, adquirir nuevos conocimientos válidos conforme al método científico. ¿Cuáles son los conceptos centrales? ¿Qué es lo que no puede faltar en cada momento? Siempre y cuando aclaremos, nos atenemos a estos dos momentos: idea de investigación, proyecto de investigación. La idea de investigación, ¿cómo empieza? Antes que nada, en metodología de la investigación
se expresa que la idea de investigación es insustituible, a punto tal que sin idea de investigación no puede haber ninguna investigación. Las fuentes de la idea de investigación puede ser cualquier objeto de la realidad, una televisión, una noticia, internet, algo que el investigador ha visto, ha oído, ha sentido. Cualquier objeto, cualquier estímulo de la realidad puede ser una fuente para una idea de investigación. Esto implica que las ideas de investigación originales son ideas muy vagas. Se necesita acotar. No se puede investigar algo que es tan general que no se sabe exactamente qué aspecto de la realidad es lo que se trata de investigar. De ahí que se deba conocer los antecedentes de la situación, qué es lo que está sucediendo respecto de ese sector de la realidad. Para ello hay que estructurar la idea de la investigación, darle un sentido lógico, una estructura congruente. Y desde luego hay que seleccionar una perspectiva principal. ¿Desde qué punto de vista encararemos esa idea de investigación? Todo esto solamente es posible si se realiza una investigación previa, es decir, antes de empezar a determinar el tema en específico que va a ser objeto de investigación, el investigador ya debe realizar una investigación previa. Esta investigación previa, ¿cuándo estamos ante una idea potencial? Esta es la respuesta que trata de responder, puesto que las buenas ideas de investigación intrigan, alientan y excitan al investigador de manera personal, es decir, apelan a su subjetividad. Un investigador debe sentirse motivado, movilizado por la idea de investigación. Las buenas ideas no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. Pero la única manera de conocer esa situación es precisamente realizando una investigación previa. ¿Cómo saber si es novedoso el enfoque si no sé qué es lo que se ha estado escribiendo sobre el tema? Las buenas ideas sirven para elaborar teorías o solucionar problemas. Es decir, tienen un sentido práctico también, no en cuanto a valor económico, sino a valor teórico o a valor práctico. Sirven para algo. Para concluir, una buena idea no es solo inspiración, también es esfuerzo y aventura. Esfuerzo para delimitarlo, aventura para arriesgarse a encarar una nueva cuestión que hasta el momento no se ha encarado. En cuanto al proyecto de investigación, siempre tenemos que tener presente que se trata de un mapa que el investigador utiliza en cada momento y en cada fase de su investigación para no perder el norte, saber hacia dónde vamos, cómo vamos a ir hasta ese lugar, qué utilizaremos para hacerlo, son todos elementos y conceptos que están presentes en el proyecto de investigación como si de un mapa se tratara. En este punto, tanto Aprender a investigar de Ezequiel Anderet como Metodología de la investigación permiten obtener algunas ideas importantes. En cuanto a las partes, ¿qué comprende un proyecto de investigación? O mejor dicho, ¿qué conceptos, qué actos deben realizarse para concluir en la redacción de un proyecto de investigación? Lo primero que hay que hacer es acotar el tema. El tema originalmente o el tema inicial establecido en la idea de investigación siempre es muy general, es muy vago. Hay que acotarlo, hay que reducirlo lo más posible. No investigar todos los volcanes del mundo, sino investigar un solo volcán, el más cercano al investigador. Determinar, o mejor dicho, plantear el problema de la investigación. ¿Qué es lo que se va a investigar en concreto? La investigación no investiga un tema, sino un problema que se encuentra dentro del tema. Según Fernández Sampieri, el planteamiento del problema implica 3 actos importantes. Determinar los objetivos de la investigación, es decir, qué es lo que se persigue con esa investigación en concreto. Formular las preguntas de la investigación, cuál es el problema, en qué consiste. Justificación de la investigación, es decir, ¿para qué sirve la investigación? ¿Tiene alguna utilidad teórica o práctica? Formular la hipótesis de la investigación, es decir, el problema es una pregunta que interpela la realidad. La hipótesis es una respuesta posible a esa pregunta. Posible y por tanto
que se supone verdadera, pero no necesariamente verdadera, puesto que es la investigación la que determinará, luego de la recopilación y análisis de datos, si esa hipótesis originaria que sostenía el investigador era verdadera o era falsa. Revisión de la literatura. En este punto hay que revisar exhaustivamente toda la literatura escrita sobre el tema. Es lo que se relaciona con el análisis del estado del arte. ¿Qué es lo que sucede en la disciplina científica pertinente? En base a esa revisión de la literatura, el investigador debe determinar, construir el marco teórico referencial, que sería el punto de vista, la perspectiva teórica desde la cual encarará el problema de investigación. Una vez que se determina el marco de teórico referencial, el investigador deberá determinar qué tipo o nivel de investigación realizará. Por ejemplo, la investigación solamente se limitará a describir el problema, a explicarlo, es decir, a establecer las relaciones entre los fenómenos del problema, o finalmente correlacional, establecer cómo se relacionan las distintas variables del problema. Luego de establecer el nivel, debemos establecer el diseño de investigación. Y acá, por ejemplo, tendremos que decidir si la investigación será cuantitativa, es decir, se medirán en cuanto a hechos, o directamente cualitativa, es decir, aún partiendo de un solo hecho de la realidad, establecer conclusiones científicas. Determinar esto es fundamental, puesto que los pasos para la construcción del proyecto de investigación son distintos. Una vez establecido el diseño de investigación, debemos decidir cuáles van a ser los métodos y las técnicas de recopilación de datos. Evidentemente habrá técnicas y métodos más adecuados teniendo en cuenta precisamente los objetivos de la investigación, el problema y la hipótesis que se trata de demostrar. Luego hay que Anderegg incorpora un paso que él establece que solamente es posible hacerlo si es necesario, es decir, elección de la muestra o de la población. ¿Sobre qué aspectos o sobre qué objetos de la realidad en concreto aplicaremos la investigación? Finalmente, unas cuestiones ya puramente administrativas, por ejemplo, elegir el equipo de investigación, quiénes van a integrar el equipo, y ahí ya es una cuestión que el investigador decidirá como líder, quiénes están más capacitados para el manejo del problema, de la hipótesis, de los métodos y técnicas de recopilación de datos, etc. Luego hay que determinar el presupuesto, con cuánto se dispone para poder realizar la investigación, para que la investigación no quede trunca. Y finalmente, el cronograma. ¿Cuánto tiempo demandará la investigación y cuánto tiempo demandará cada etapa de la investigación en concreto? Todo esto, todas estas etapas concluyen en una: redactar el proyecto, puesto que recién una vez redactado, explicitado el proyecto con todos estos conceptos, se puede empezar a investigar. Sin un proyecto explicitado, redactado, no es posible hablar de investigación científica. Ahora, en esta etapa del curso, ¿cuáles son los más relevantes? Evidentemente no analizaremos todas las etapas del proyecto. Ustedes ya empezaron a superar la primera etapa del primer momento, que es la idea de investigación, al elegir el tema y al elegir la fuente de investigación en un artículo que han buscado y encontrado en su búsqueda de Google Académico. En este momento solamente analizaremos algunas de las etapas, puesto que en este módulo solamente construirán un pequeño proyecto de investigación. Lo primero que tendríamos que hacer es acotar el tema. ¿Qué sector de la realidad investigaremos? Aun cuando seamos capaces de determinar un tema en general, siempre hay que acotarlo, reducirlo, restringirlo. ¿Por qué? Precisamente para hacerlo manejable. No puede manejarse un tema tan amplio, tan general, que no se sabe exactamente qué alcances tiene, qué objetos de la realidad alcanza, qué sector temporal, qué sector geográfico alcanza para poder realizar una investigación. Por ello, lo importante es no pretender hacer una perfecta formulación desde el primer momento, intentarlo, pero siempre tratar de acotar cada vez más el tema de investigación. El problema: ¿qué cosa es lo que se quiere investigar?
El tema es importante, pero el verdadero kit de la cuestión es el problema, a punto tal que sin problema no se puede realizar ninguna investigación. La investigación tiende a solucionar problemas, a encontrar respuestas, hipótesis, a un problema de la realidad. El problema, antes que nada, es una pregunta inicial o de partida. Plantear el problema implica afinar y estructurar la idea de investigación. Sin problema no puede empezar la investigación. Esto es una consigna que no debe perderse de vista nunca. ¿Qué implica? Plantear el problema implica, primero, explicar el problema, describiéndolo. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus datos? ¿A quién le sucede? ¿Cómo sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Dónde sucede? Etcétera. Reducir el problema a una o dos preguntas para explicitarlo, para verbalizarlo y para poder comunicarlo. Ahora veremos por qué. Comunicar el problema. El investigador debe ser capaz no solo de conceptualizar, es decir, de entender el problema y de todas sus partes, sino de verbalizar el problema en forma clara, precisa y accesible a cualquier persona. El investigador debe reducir el problema de una sola vez a una pregunta que contenga toda la situación, todo el universo que debe investigar, o mejor dicho, el sector del universo que pretende investigar. Y esa forma de comunicación debe ser comprendida por cualquiera que la reciba. Es difícil, es muy difícil construir una pregunta que reduzca el problema de una sola vez. Por eso, cada acercamiento al problema, cada acercamiento al tema permite explicitar y verbalizar mejor el problema. ¿Cuáles serían los criterios de formulación entonces de este problema? Primero, antes que todo, debes expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Siempre un problema relaciona de alguna manera conceptos o variables. Y estar formulado de manera clara y sin ambigüedades, siempre como una pregunta. Un verdadero problema de investigación es una pregunta que interpela la realidad, interpela al investigador y trata de ser respondida a través de la hipótesis. Ezequiel Andelec se pregunta, ¿cómo avanza la ciencia? La ciencia o la investigación, dice, no avanzan por la formulación de hipótesis, es decir, de afirmaciones, sino por el planteamiento de problemas. El esquema, desde su perspectiva, sería un problema determinado y formulado correctamente, la investigación para determinar y encontrar una solución a ese problema y finalmente la respuesta que se obtiene luego de la investigación. Es ahí donde se produce el avance de la ciencia, pero hay que empezar con el problema, con una pregunta. Por su parte, Metodología de la Investigación dice que plantear el problema implica tres actividades. Primero, determinar los objetivos de la investigación. Segundo, reformular las preguntas de la investigación. Y finalmente, justificar esa misma investigación. En cuanto a los objetivos de la investigación, la pregunta que trata de responder es ¿qué pretende la investigación? ¿Qué se busca investigando este problema? Los objetivos deben formularse con claridad y ser congruentes, precisamente para evitar desviaciones y para ser susceptibles de alcanzarse. Son las guías del estudio. Siempre se redactan como acciones y en verbo infinitivo. Permiten al investigador saber hacia dónde debe ir y no perder el norte, precisamente. Preguntas de la investigación. ¿Cuál es el problema en sí? ¿Cuál es el problema? Plantear el problema en forma de pregunta tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, minimizando la distorsión. No solo el investigador debe conocer y verbalizar el problema, sino también cualquier persona que tenga acceso a esa investigación. Debe entender cuál es el problema y además que es un problema, puesto que para lo que a uno puede ser un problema, para otro tal vez no lo sea. ¿Por qué formular un problema? ¿Por qué no es suficiente con afirmar una respuesta o sostener una respuesta a un sector de la realidad? Los problemas no existen en la realidad como objetos empíricos que solo necesitan ser observados por cualquiera, sino que es necesario la presencia de un investigador, alguien
que podemos llamar problematizador. Sin un investigador que lo descubra y formule, no existe verdadero problema. Esto implica que los problemas de alguna manera se construyen. Lo que para unos tal vez nunca fue un problema, tal vez en la actualidad sí sea un problema de investigación y que merezca investigarse. Justificación de la investigación. ¿Cuál es el valor de la investigación? ¿Para qué sirve la investigación? ¿Es importante investigar este problema? No olvidemos que lo que para alguien es relevante y debe ser investigado, para otro puede no serlo. Debe justificarse la necesidad de investigar ese problema. ¿Por qué es importante investigar? ¿Cuáles criterios podríamos utilizar para determinar la justificación de una investigación? Primero, la conveniencia. ¿Para qué sirve la investigación? ¿Tiene una utilidad realmente? La relevancia social. ¿Quiénes se beneficiarán de los resultados de la investigación? Las implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema práctico que tiene la comunidad en este momento o que tal vez tendrá en el futuro? El valor teórico. ¿La investigación llenará algún vacío de conocimiento? Para eso tenemos que realizar alguna investigación previa, evidentemente. Finalmente, la utilidad metodológica. ¿Ayudará la investigación a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos? Todos estos criterios no necesariamente tienen que darse simultáneamente, pueden darse aún aisladamente, pero determinar la justificación de una investigación en concreto. La hipótesis de la investigación. Tenemos el problema, que es la situación que necesita una respuesta, y finalmente la hipótesis de investigación, que es la respuesta posible a ese problema. ¿Cuál es una respuesta posible? Eso es lo que se pregunta o responde el investigador en el proyecto de investigación. Estas hipótesis son verdaderas y ahí surge una situación paradójica. Toda hipótesis en esencia es una respuesta posible al problema, cuya verdad o falsedad se ignora, pero que se supone verdadera, de ahí que se la proponga en un proyecto de investigación, a punto tal que pueden o no comprobarse con los hechos recolectados o analizados. Esto implica que aún después de haber sido planteada o formulada una hipótesis, luego de una investigación, descubrirse que era totalmente falsa. Aún así, la investigación no pierde su valor. Las hipótesis, entonces, ¿para qué sirven? El investigador no actúa ciego. La hipótesis orientan en la búsqueda de datos. Yo determino qué datos buscar en base a qué hipótesis yo sostengo, lo que no implica que trato de manipular los datos, simplemente tratar de descubrir qué datos son los más relevantes para esta hipótesis de investigación. ¿Y cuál es su relación con el problema? La hipótesis se relaciona directamente con el problema, lo explicita, a punto tal de que si entendemos el problema como una pregunta, la hipótesis es su respuesta. Por consiguiente, los mismos conceptos o variables que se relacionan en el problema también deben relacionarse en la hipótesis, pero ya no como una pregunta, sino como una respuesta en concreto. Esto ha sido, en esencia, un esbozo de los principales puntos o momentos de una investigación, partiendo desde la idea de investigación hasta el proyecto de investigación. Durante el cuatrimestre analizaremos otras cuestiones en concreto. Estas mismas cuestiones las iremos detallando ya con mayor precisión a medida que vayamos deconstruyendo su proyecto de investigación en base al artículo de investigación que ustedes encontraron en Internet. Por ello, cualquier problema o sugerencia, no olviden comunicarse a través de la mensajería o los foros de consulta del aula virtual. Estos son mis datos de contacto. Cualquiera que tenga algún problema puede utilizarlos para comunicarse conmigo en cualquier momento. Solo le pido un poco de paciencia para esperar la respuesta. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.